el poderoso de Israel. Bueno, en esta mañana vamos a dar también otra bendición y es la bendición por la lectura de la Torá. Barú atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu torato. Barú atah Adonai noten a Torá. Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos escogiste entre todos los pueblos y concediste la Torá. Amén. Amén. Bueno, vamos en esta mañana a entrar en la enseñanza de la Torá, de la palabra del Eterno. Espero que todos estemos muy atentos y nuevamente bienvenidos todos. Tenemos 23 conexiones. Qué bendición grande que cada uno de ustedes haya sacado este tiempo para estar en conexión en este momento. El salmo que me corresponde en este día, porque estamos estudiando los salmos, los Teilim, es el Salmo 32. Pero antes quiero nuevamente decirles a todos, Haxamea Roscodes, a todos mis hermanos, un bendecido mes para todos ustedes, para todas sus familias, en su salud, en su trabajo, en su negocio, en su empresa y en su hogar. Bendiciones del Todopoderoso para todos. Bueno, vuelvo a repetir, me corresponde el Salmo 32. Cada vez que leemos un salmo, hay una enseñanza que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Y en esta mañana, este salmo nos narra acerca de lo que es la dicha del perdón. En otras palabras, el perdón trae alegría, trae dicha. El perdón trae consuelo. Y esto es lo que en este día vamos a mirar a través de la Torá. El salmista David expresa estas palabras en el Salmo 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, el perdón, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orarán a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Yahvé le rodea la misericordia. Alegraos en Yahvé y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Este es todo el Salmo, son 11 versículos que hemos leído. Entonces miramos aquí
la dicha del perdón. Él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Cuando David expresa estas palabras, es porque él tuvo un momento muy difícil en su vida y necesitó de la misericordia y de la bondad del Eterno. Nosotros, cuando estudiamos la historia de David, si nos vamos a el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, allí notamos que cuando David era el rey y tenían que salir a la batalla de los reyes, todos los reyes tenían que salir con sus ejércitos. Todos los reyes salían con sus ejércitos. Pero resulta que en esta ocasión el rey David como que sintió tal vez pereza, no sintió como deseo de ir a la guerra y entonces envió a sus oficiales al ejército para que fueran a la guerra y él quedó en casa. Esto nos muestra que a veces en nuestras vidas, cuando nosotros estamos en nuestra casa, usted sabe que el que gobierna al pueblo es el rey. El rey es el que dirige al pueblo, pero en ese momento él se quedó en casa y mandó al pueblo. Siempre miramos que el que dirige en la casa, la familia, es el sacerdote, el hombre, el líder de la casa. Pero muchas veces nos puede suceder lo que a David le sucedió. Ha trabajado usted toda la semana, pero el día de Shabbat, que es el día de ir a la congregación, y usted siendo el rey, o sea, siendo el sacerdote, es el que está para impulsar a la familia y decirle a la familia, bueno, esposa, mi amor, mis hijos, mis niños, vamos a alistarnos porque nos vamos todos para la Keilah. Vamos a ir a congregarnos, vamos a estar allí en la presencia del Eterno. Pero muchas veces el sacerdote pues, le puede pasar la del rey. Estoy cansado, no me siento bien. Le dice a la esposa, vaya usted con los niños, vayan allá a la reunión. Yo me quedo aquí descansando. Hoy Shabbat no voy, yo me conecto aquí por el internet y yo me estoy en casa tranquilo. No hay problema, vaya usted con los niños. Y manda a la esposa con los niños y él se queda en casa, descansando. Tal vez, ¿quién sabe qué? Mirando una película, se pone a mirar películas o a mirar algo, otras cosas diferentes. David se quedó en casa, allí, pero miramos lo que sucedió. Salió al balcón de la casa, allí del palacio, y se puso a observar hacia afuera ya. Cuando él estaba observando, vio algo, una hermosa mujer que se bañaba allá, bañándose, y él la vio y fue una mujer atractiva. Y ahí miramos que la mandó a llamar, tuvo sus problemas con ella. Después de tener sus problemas con ella, él engendró un hijo y él, para bregar a tapar, mandó a traer al esposo, que era un valiente guerrero de los ejércitos de Israel, para bregar a tapar. Aquel guerrero no quiso llegar a la casa y él, al ver esto, entonces le ordenó volver nuevamente a la batalla y le ordenó a uno de los oficiales que lo pusiera él al frente de la batalla para que los enemigos lo mataran. Y eso sucedió. Allí murió este hombre,
este valeroso guerrero, soldado, murió allí. Y lo hizo por tomar la mujer de él. Mire qué tremendo fracaso que tuvo allí David en vez de haberse ido con los guerreros. Si hubiera ido con los guerreros, nada le hubiera sucedido de esto, pero se quedó en la casa. ¿Cuántas veces sucede lo mismo? ¿Cuántas cosas no suceden por no ir a la congregación, por quedarse en la casa, pereciendo, teniendo la oportunidad de hacerlo? Bueno, ahí miramos todo lo que sucedió. Él pensó que todo iba a quedar en calma, tranquilo, pero un día se le apareció el profeta Natán. Llegó allí a conversar con el rey y comenzó a hablarle de una parábola y dijo que había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas, muchas. Y también había un hombre pobre que solamente tenía una ovejita. Y entonces en eso llegó un invitado a la casa y mandó a coger la oveja de aquel hombre que solamente tenía una y la mandó a sacrificar para dársela al invitado. Entonces, hablando así, el rey se enfureció y dijo: ¿quién es ese? Ese digno de muerte, porque hizo una cosa de estas. Entonces el profeta le dice: ese eres tú. ¿Sí ve lo que hiciste? Pusiste al frente a este hombre para que muriera, para usted adueñarse de su mujer, de su esposa. Qué horrendo pecado has cometido delante del Eterno. Vas a tener grandes consecuencias con tu familia. Y él reconoció y dijo: grave pecado he cometido yo contra Elohim. Y el profeta le dice: bueno, él te ha perdonado la vida, porque esa era para muerte. Él dijo: sea reo de muerte. Pero el Eterno en su misericordia le perdonó la vida. Y es donde entonces este hombre se humilló ante la presencia del Eterno. Y ahí es donde miramos el Salmo 51, donde él dice: contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Límpiame más y más de mi pecado. Y él comenzó a pedirle al Eterno en una forma de humillación delante de él: borra mis rebeliones, no quites de mí tu Santo Espíritu. Renuévame, Señor, tenga misericordia. Entonces, miramos que ahí es donde dice la dicha del perdón, porque el Eterno le perdonó a David porque él reconoció, como dice la Escritura, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza ¿qué? Misericordia. Él reconoció su pecado, su falta, se humilló ante la presencia del Eterno y le pidió perdón a él. Y el Eterno le perdonó. Porque nuestro Elohim es un Elohim misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y mira aquel que ante su presencia se humilla, aquel que es humilde de corazón. A veces miramos, por ejemplo, la historia de nuestros primeros padres. Cuando ellos fallaron en contra del Eterno, quebrantando la Torá,
Y el Eterno llamó a Adán para reclamarle por lo que había hecho. Adán no hizo como hizo David, se humilló. Él se enalteció y dijo, esa mujer que usted me dio por compañera, ella me dio y comí. O sea, él quiso refugiarse en su compañera. Y cuando él llamó a la compañera, a Eva, ella dijo, la serpiente me engañó. David no dijo, me dejé llevar. Es que esa mujer me llevó a la tentación. Él reconoció, yo he pecado contra ti, Señor. Yo he pecado. Él no se puso a poner peros o muchas veces a escudarse en otra persona para quedar bien. Porque a veces eso pasa en la vida del ser humano. Cuando cometemos una falta delante del Eterno, a veces buscamos a alguien para escudarnos allí en esa persona y llenar nuestro corazón de orgullo y de altivez y no reconocer nuestras faltas, nuestros pecados delante del Eterno. Me hace acordar hace unos días un hermano cometió una falta, la congregación, no digo quién ni nada, un hermano, y el pastor lo llamó, estaba yo con el pastor y habló con él muy seriamente y le digo que o sea, me llamó la atención del hermano, fue que él dijo, hermano, sí, reconozco que yo fallé. Sí, yo sé que yo fallé, yo cometí ese error, pero pido perdón y no lo vuelvo a hacer. Le digo que no lo vuelvo a hacer. Y yo dije, vea, este es un hermano humilde y está en la congregación y sirve en la congregación. ¿Y él por qué decía esto? Porque él decía, mi familia y todo se lo debo a la bendición que he tenido en esta congregación. Su familia y todo se lo debía a esa gran bendición. Entonces, la dicha y la alegría del perdón que el Eterno ha dado a cada uno de nosotros, hermanos, nos lleva a ser personas muy correctas y sencillas delante de la presencia del Eterno. Entonces, para mí fue una bendición al escuchar las palabras de este hermano. Porque muchas veces cuando la persona es una persona altiva, ¿sí? Que es dominante, cuando el pastor lo llama o alguien para corregirle alguna falta que hay, porque mire, el profeta, siendo un profeta y él era un rey, hombre importante, el profeta diría, pero yo a decirle esto al rey, no, él se fue porque era palabra del Eterno. Y el rey no se llenó de usted, ¿por qué me dice esto? Yo soy el rey, puedo hacer lo que quiera. No, él dijo, sí, he cometido falta, he pecado contra Elohim, contra nuestro Padre. En grave situación me encuentro. Cuando nosotros somos altivos y orgullosos, no reconocemos y pensamos que es que nos están regañando, que no nos gusta de esta manera, es como yo digo y no como dice el líder o el pastor, y a veces se van enojados con ese rencor y amargura en su corazón y a veces se van de la congregación llenos de amargura y de rencor. No son aquellas personas humildes que reconocen sus faltas. El que recibe la corrección le trae vida, le trae bendición. Porque qué bueno es que cuando uno
cometa algún error en su vida, alguien que le diga, hermano, no debes de hacer esto, no debes de decir esto, no debes de actuar así, mira que no, porque muchas veces actuamos de una manera que no solamente estamos nosotros cometiendo una falta ante Dios, sino que estamos contaminando a otros hermanos que están alrededor nuestro. A veces, no aquí en la congregación, pero con mis años que tengo de haber conocido, una vez mira que hay partes donde hay hermanos que son altivos, que van a la congregación solamente para criticar. Hoy, no, ese grupo de alabanza, hoy salieron mal. Esas guitarras todas destempladas. Eso la hermanita Julana se bajó el tono. Esa alabanza que cantaron, no era así. Los danzadores, no, ese no es el paso es así y así. ¿Qué tal que me pusieran a mí para decir cómo es el paso que hay que dar allí? La hermanita ya de la cafetería. A la hora del comienzo de la reunión se cierra la cafetería y llegas allí, hermana, ya no hay servicio y se pone bravo. No, es que veas, aquí es que hay, ¿cómo es que se dice? Preferencia para unos que para otros y comienzan a hablar con otros hermanos y otro hermano y dice, sí, eso veo yo. Cuando habla, ve así, ve como cantaron hoy, sí, yo sentí también lo mismo. ¿Sí ve? Hay alguien quien y hermano, ¿cómo le pareció? No, ese hermano se salió del tema, comenzó a enseñar una cosa y terminó con otra. ¿Sí ve? Me pusieran a mí. Es que yo sí sé, yo he estudiado, soy preparado en música, soy preparado en canto, soy preparado en enseñanza, soy preparado en esto. Pero como a mí no me ponen a nada, vienen las críticas. Y ahí viene lo que se llama muchas veces la contaminación del pueblo. Y si muchas veces el pastor te llama y te dice, hermano, no debes de hacer estas cosas, entonces se va bravo o brava porque le dijeron que no lo hiciera, porque está perjudicando a muchos hermanos y familias nuevas que vienen a la congregación. Hermanos, tenemos que tener cuidado en estas cosas para recibir el perdón del Eterno en nuestros corazones. Vamos a mirar qué hermano nos saluda, cuál no, cuál nos miró mal, cómo va vestido la hermana, el hermano, qué tal hace, cómo hace, bueno, miles de cosas, hermanos. Que el Eterno nos perdone porque esta es una falta. Cuando nosotros vamos a la adoración, como dice el salmista, en esta parte, donde dice, alegraos en Yahvé y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Cuando vamos a la congregación, vamos es con júbilo, con alegría, a estar en la presencia del Eterno. No vamos a mirar cómo llegó el hermano, cómo llegó la hermana, cómo cantó, cómo danzó, cómo esto. No, vamos es a adorar al Eterno para que sea una bendición grata, porque vamos con la dicha, con la alegría que el Eterno nos ha perdonado. Mire que Él ha hecho un pacto maravilloso con su pueblo. Con su pueblo Israel. Y mire que Él, con su amor y su misericordia, nosotros somos perdonados por el amor y la misericordia. No habría tiempo para explicar, pero hay algo importante. Hermanos, el Eterno hizo pactos y promesas con un pueblo llamado Israel. Él no hizo pactos y promesas con los filisteos, con los hecteos, con los jebuseos,
con los babilonios, con los sirios, no, con Israel. A él le dio leyes, estatutos y mandamientos para que ellos cumplieran, y él les dijo: si ustedes cumplen mis leyes, mandamientos y decretos, yo los voy a bendecir grandemente. Pero miramos como el pueblo desobedeció, fueron rebeldes, se olvidaron del Eterno. Entonces hay unos textos por eso que dice, y al ser rebeldes, entonces transgredieron la Torá o la ley del Eterno. Y ustedes saben que lo que dice la Escritura, que el que transgrede las leyes de Dios le trae ¿qué? Muerte. Por eso es que muchos dicen: no, pero es que la ley es muerte, nos dicen en el cristianismo. La ley es muerte. Sí, señor, el que no la cumpla, la Escritura dice que le viene la muerte. Pero el que la cumple, le viene la vida, la perfección. Hay dos cosas. Por eso dice: he puesto delante de ustedes dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Cuál quieres escoger? Yo te aconsejo que escojas el camino de la vida. Y como el pueblo transgredió la Torá y estábamos bajo la maldición de la muerte, entonces, ¿qué pasó para redimirnos de esa maldición de la muerte? Entonces, por eso es que dice la Escritura que Yeshua, el Mesías, el Cordero, vino y fue llevado al madero, donde allí murió, derramó su sangre y dio su vida para perdonar nuestros pecados y librarnos de la maldición de la ley, o sea, de la muerte que venía sobre nosotros por la transgresión a ella, y traernos la vida. El inocente murió por los culpables. Así miramos que cuando Yeshua estaba allí en el madero, habían dos con él, y eran dos delincuentes. Y uno de ellos, como en forma de burletería, le dice a Yeshua: si tú eres el hijo de Elohim, desciende y sálvanos a nosotros. Pero el otro le dice, reprendiendo a su compañero, le dice: ¿ni aún temes tú a Elohim estando en la misma condición? Nosotros perecemos porque nuestros hechos nos condenan. Habían transgredido la ley y los condenaban a morir. Pero él dice: pero este ningún mal ha hecho. Reconoció que el que estaba en medio de ellos era el Cordero Santo e Inocente, que estaba llevando el pecado y la culpa de todos nosotros. Y entonces se dirige y le dice a él: acuérdate de mí cuando estéis en tu reino. Y Yeshua le dice: de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Este hombre, en su humildad, reconoció que era un pecador y que él estaba allí porque merecía la muerte, mientras el otro se llenó de orgullo y comenzó a profanar. Por eso a este hombre Yeshua le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, porque él reconoció que Yeshua era inocente y que estaba pagando como ellos por todos nuestros pecados, como dice el profeta Isaías. Él llevó nuestras cargas, nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, al él pagar por nosotros, porque él murió allí y dio su vida por su pueblo. ¿Por cuál pueblo? Por aquel pueblo con quien hizo los pactos. Él no murió por los filisteos, por los
aquellos sirios ni nada, sino por su pueblo Israel. Por eso es que dice la escritura, mira, cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando después de la muerte de Yeshua, que ya había resucitado, en el día 50, llevando toda la contabilidad, cuando el pueblo salió de Egipto, 50 días, se celebró la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de las semanas. Entonces, aquí en el libro de los Hechos también se estaba celebrando la misma fiesta. Por eso había una multitud de gentes de todas partes, de judíos que venían a la fiesta. Entonces Pedro, en ese día, en el capítulo 2, el primer discurso de Pedro, no voy a leer todo porque esto es largo, ustedes pueden leer todo el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces, Pedro menciona, vamos a ver las dos casas. Primero dice, capítulo 2, verso 14, dice, entonces Pedro poniéndose en pie, o sea, Kefas, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones que judíos, allí estaba el pueblo judío, o sea, la casa de Yahudá, y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Eso le habló, ahí comienza a hablarles a la casa de Judá. Ahora en el verso 22 le habla a la casa de Israel y le dice, verso 22, varones israelitas, allí también habían israelitas, oíd estas palabras, y Yeshua Nazareno, varón aprobado por Elohim entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Elohim hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces él comenzó a hablarle aquí a ellos acerca de que él fue entregado, él fue llevado en un madero, él murió, pero él resucitó. Y entonces, después de que él resucitó, entonces dice el verso 36. Voy a leyendo así. Dice Kefas, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel. ¿A quién le está hablando? A la casa de Israel. Que a este Yeshua, a quien vosotros llevasteis al madero, Elohim le ha hecho Adón y Mesías. Al oír esto, mire, al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Kefas y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Kefas les dijo, arrepientas, o sea, hagan techubá, lo que hizo allí David, y sumérjase en las aguas, cada uno de vosotros, en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamachía, para el perdón de los pecados. Allí hay perdón y recibiréis el Ruach HaKodesh, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos Elohim, nuestro Adón, llamare. Entonces él comienza a explicarle, ¿y con quién está hablando? Con las dos casas, la casa de Yahudá y la casa de Israel. Aquí otro texto que encontramos en Hechos capítulo 5, verso 30, dice, el Dios de nuestros padres, o sea, el Elohim de nuestros padres, levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Elohim ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel. ¿A quién? A Israel. Arrepentimiento y perdón de pecados.
Entonces miramos que como él hizo pactos fue con Israel, para ellos fue la redención. Con él fue que hizo la renovación del pacto. Allá en el Sinaí, cuando el Eterno hizo un pacto, lo hizo fue con Israel, no lo hizo con las otras naciones vecinas, fue con Israel. Allí se reunió en el Sinaí e hizo pacto con ellos. Entonces, como el pacto lo hizo con ellos y ellos lo quebrantaron, entonces él vino a renovar ese pacto con aquellos que lo habían quebrantado. Entonces, por eso dice que haré un pacto con Israel. Y eso lo dice también en Ezequiel, capítulo 37 o 36. Bueno, en uno de esos dos capítulos está la parte cuando él dice así. Entonces, como él hizo pacto con nosotros y perdonó nuestros pecados, entonces nosotros debemos de estar felices y contentos. Hay una pregunta, pero es que el tiempo corre, ¿no? Que dirá, entonces, los demás que para los demás no hay oportunidad porque a veces le dicen a usted, y entonces los demás que no son de la casa de Israel, en el capítulo 56 de este libro dice, así ha dicho Yahvé, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación, para venir mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que abraza el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Entonces, al extranjero, o sea, el extranjero es aquel que no pertenece a Israel, que viene de otras naciones, dice, al extranjero que sigue a Yahvé. No hable diciendo, me apartará totalmente Yahvé de su pueblo. No diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, porque a veces el extranjero dicen, yo sí, yo creo en él, pero no soy de Israel, no pertenezco a Israel. Pero él dice, ¿me apartará totalmente Yahvé de su pueblo? No. Entonces dice, porque así ha dicho Yahvé a los eunucos, los que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo los pactos del Eterno. Yo les daré un lugar en mi casa, o sea, en la casa de él es Israel. De mis estatutos, de mis muros y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perfecto les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahvé para servirle y que amen el nombre de Yahvé para ser siervos a todos los que guarden el día de reposo. Así seas extranjero que vengas, tienes que llegar a la casa de Israel a guardar el Shabbat. Dice que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así dice Yahvé, el Adón, al que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Qué bendición, porque él nos llama de todas partes donde están los dispersos. Entonces, al nosotros tener esta bendición del perdón del Eterno, estamos en tiempo de redención, tenemos que vivir alegres, contentos, hermanos, y ser personas humildes con todos. Y también hay que, bueno, me quedé con mitad de versículos, de versos aquí para dictar, pero el tiempo va corriendo. Entonces, por eso vamos a mirar cómo es que nosotros debemos de portarnos ya como pueblo de él, porque estamos viviendo dentro del pueblo.
Hay gente que dice, no, yo mejor prefiero estar solo porque no tengo problemas con nadie. ¿Cómo se hace para saber si usted verdaderamente es una persona que teme al Eterno y le sigue? Vamos a mirar un texto en el libro de Colosenses, Colosenses capítulo 3, verso 13. Dice el apóstol Pablo, hablando de nosotros, dice, vestidos pues, verso 12, vestidos pues como escogidos de Elohim. Somos escogidos, santos y amados de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Yeshua nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, soportándonos los unos a los otros. Hermanos, porque si nosotros, hablando en esta otra parte, hay dos puntos, el perdón del Eterno hacia nosotros y el perdón de nosotros hacia nuestros hermanos. Porque a veces el Eterno nos ha perdonado, pero nosotros no queremos perdonar a los que nos hacen mal o a aquellos que nos ofenden. No queremos perdonarlos. ¿Cuántos hogares están destruidos? Familias, porque no quieren reconocer lo que han cometido sus faltas y no quieren perdonar. Pero él dice en la Escritura, debemos tener paciencia con nuestros hermanos y perdonarnos unos a otros. Y en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 32. Voy a leer. Quítense, voy a leer del verso 30. Y no contristéis al Ruach HaKodesh del Eterno, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura. Debemos de evitar de estar por amargados, enojo, de estar por ahí con ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Elohim también nos perdonó a vosotros en Yeshua nuestro Mesías. Entonces, la Escritura nos enseña cómo debemos de andar, cómo debemos nosotros de vivir. No debemos de estar llenos de amargura. A veces vamos a la congregación todos amargados o amargadas. No queremos ni saludar a nadie. Estamos por allá como retirados y se termina el culto y arranca cada uno para su lugar. No se arrima a saludar a los hermanos o a las hermanas. Hermanos, dejando esa amargura. Dice esa gritería en la casa, ¿cómo se maneja? Todo es a los gritos. Le grita a la esposa, le grita a sus hijos, o en la empresa grita a sus empleados, o mantiene enojado, mantiene diario chupando limón con ira. Hermanos, miramos que el Eterno nos ha perdonado y Él quiere que vivamos en el gozo de su perdón, en el gozo de su misericordia, en el gozo de su bondad, que miremos a nuestros hermanos y que perdonemos a nuestros hermanos. Por lo menos tengo 10 textos que no alcancé a leerlos. De todas maneras, ustedes pueden leer bastante sobre Yeshua cuando habla acerca de perdonar. Dice que si cuando oremos, perdonemos a los que nos ofenden, porque si no perdonamos, Él tampoco nos perdona a nosotros. ¿Sí ve? Entonces, Pedro, sí, Kefa le pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7 veces. Él dice, no te digo hasta 7, sino ¿cuántas? Hasta 70 veces 7. Entonces, ahí miramos muchos textos que nos enseñan
cómo debemos nosotros perdonar también a nuestros hermanos, a la esposa, a los hijos, con todas las familias que nos rodean, a nosotros. Hermanos, que el Eterno nos dé esa bendición de aprender y de sentir el gozo del perdón. No seamos como aquellas personas que son arrogantes, que no quieren reconocer su falta, su pecado delante del Eterno, y cuando se llaman, se llenan de ira, se llenan de rabia y no quieren atender el consejo del Eterno, que es para vida eterna. Gracias, Padre, en esta mañana por esta palabra maravillosa, porque tú nos enseñas cada día a conocer tu amor y tu grande misericordia. Gracias, Padre, porque nos enseñas a que debemos de sentir el gozo, la alegría y el agradecimiento de ese perdón tan grande que tú nos has dado a nosotros, y que por eso podamos ser libres, ser un pueblo agradable delante de su presencia. Gracias, Señor, que nunca se apague ese fuego, ese don que hay en nuestros corazones, y que ese fuego, ese don, sea reflejado hacia nuestros semejantes, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la empresa, en todos, podamos sentir esa bendición, esa humildad, esa bendición, que si alguien nos ofende, no le contestemos una palabra mal contra otra, sino que si nos maldicen, vamos a bendecir. Así dice la Escritura. Si a ti te maldicen, tú debes bendecir. Entonces, que el Eterno nos ayude a entender cada día estas palabras para seguir adelante contigo. Amén.